Ya, está bien, ¿no? Me avisas si todo Sí, está sí, bien. doctor. Sí se Miras puede ver. Sí, todo ya. doctor. Sí. Está listo. Ya, entonces vamos a ver el tema de infecciones vaginales, ¿no? Lo que queremos es que ustedes conozcan estas infecciones vaginales porque son las más frecuentes, ¿no? En ginecología tenemos dos motivos muy frecuentes de consulta, ¿no? Que son las infecciones y las hemorragias, ¿no? Entonces las infecciones vaginales es muy frecuente en la consulta, ¿no? Y hay que saber identificarlo y manejarlo oportunamente, ¿no? Siempre las pacientes te van a venir pues con una infección vaginal. Vamos a tratar el tracto genital inferior, la flora vaginal normal, vaginosis bacteriana, vaginitis infecciosa, cervicitis mucopurulenta y acceso de Bartolino. Entonces, el tracto genital inferior lo conforma pues el cuello uterino y la vagina y afuera la vulva, ¿no? Entonces, todo este tracto genital inferior tiene pues tres mecanismos de defensa, que es la humedad vaginal, el epitelio vaginal y la flora normal, ¿no? De la vagina. Todos estos factores, ¿no? Todos estos factores van a dependen de los estrógenos, ¿no? Entonces, un adecuado nivel de estrógenos va a ser pues que el tracto genital inferior tenga una flora normal conservada, un epitelio vaginal que produce glucógeno y permite pues el ecosistema, ¿no? De la flora normal. Pero ¿qué pasa si hay ausencia o bajan los estrógenos? Como ocurre, ¿no? Hay déficit de estrógenos, ¿no? Como ocurre en los extremos de la vida, ¿no? En una niña, en una puber o en la posmenopausia, ahí pues bajan los niveles de estrógenos. Y si bajan los estrógenos, entonces baja ¿no? Se altera esta flora vaginal y por lo tanto vienen pues las infecciones. La humedad vaginal está dado, pues depende del flujo vaginal. ¿Y qué es el flujo vaginal normal? Es un trasudado, ¿no? De las células epiteliales, ¿no? De la vagina, ¿no? Es un trasudado, es decir, pasaje de líquido a través de la mucosa vaginal, ¿no? Entonces, este trasudado pues tiene agua y proteínas, ¿no? Eso es lo que compone este flujo vaginal normal, ¿no? El flujo vaginal normal tiene estas características, ¿no? Ya hemos dicho que es un trasudado de la pared vaginal, ¿no? Y además también está compuesto de moco cervical. Es un flujo claro, blanquecino, viscoso, ¿no? No tiene olor. Y este flujo vaginal normal tiene un pH menor de 4,5, ¿no? Menor de 4,5, ¿no? Entonces recuerden que el pH de la vagina va pues ¿no? de 3,5 a 4,5, ¿no? El pH de la vagina tiene que ser ácido, eso es lo normal, ¿no? Entonces ese es el flujo, ¿no? El pH, ¿no? De este flujo vaginal y el pH vaginal, entonces la vagina es pues ácida, ¿no? Un pH de 3,5 a 4,5, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que conservarse, ¿no? Cuando este pH aumenta, ¿no? 5, 6, 7, ¿no? O sea, sube el pH, por lo tanto, se convierte en alcalino, entonces se altera la flora normal, ¿no? Y sobrevienen, pues, las infecciones. Asimismo, en el flujo vaginal normal, las células normales son los polimorfonucleares, ¿no? En otras palabras, no debe haber casi, ¿no? O debe ser muy escaso los polimorfonucleares, ¿no?
Pero ¿qué pasa si en una flora vaginal normal al microscopio vemos aumento de polimorfos nucleares? Entonces, cuando aumentan los polimorfos nucleares, nos indica pues que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y por lo tanto una infección vaginal. Entonces, este es el flujo genital normal, ¿no? Como hemos dicho acá, es un trasudado, ¿no? Claro, blanquecino, acuoso, ¿no? Transparente, ¿no? Con mucus cervical, ¿no? Es lo normal, ¿no? El otro factor es el epitelio vaginal, ¿no? Recordemos que el cuello uterino tiene, ¿no? Este es el ectropio, ¿no? Que es epitelio cilíndrico, ¿no? Columnar, ¿no? Más rojizo, es el ectropio, ¿no? Es normal, ¿no? Cerca del orificio. Y rodeando hacia afuera es epitelio escamoso, ¿no? Poliestratificado, ¿no? Ese es el ectocervis, ¿no? Y esto es el endocervis. Entonces, eso es lo normal, ¿no? El epitelio vaginal. Igual acá ven, ¿no? El epitelio cilíndrico vertido, que es el ectropio, que es normal, y afuera escamoso, ¿no? Y acá ven un halo periférico blanquecino, ¿no? Que es la zona de transformación, ¿no? Este epitelio escamoso, ¿no? Es la metaplasia escamosa, ¿no? Que es algo normal, ¿no? En la cual las células cilíndricas que, ¿no? De que están saliendo hacia afuera, se están convirtiendo en células epiteliales, pues, ¿no? Esa es metaplasia, ¿no? Un cambio de célula cilíndrica a célula plana, escamosa, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Entonces, este ectropio es cilíndrico, ¿no? Evertido, es normal, ¿no? Y muchas veces decimos que es el rojizo que tiene una herida, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Esa es parte normal, ¿no? También vamos a encontrar los quistes de Nabor, ¿no? Acá ven estos quistes de Nabor, ¿no? De mucus, pues, ¿no? Contienen mucus. Igual acá un quiste de Nabor, ¿no? Entonces el cervix normal, ¿no? Mira el ectropio, acá es epitelio cilíndrico, ¿no? Acá el cervix, ¿no? El orificio, ¿no? El epitelio cilíndrico poco nomás sobresale, ¿no? Y hacia afuera el epitelio pavimentoso, ¿no? Escamoso. En cuanto a la flora vaginal, o también llamado microbiota vaginal, ¿no? Esta flora vaginal normal está compuesta pues por toda una serie de microorganismos, ¿no? Ahí vamos a ver que el más importante es el lactobacillus, ¿no? Los lactobacilos son los más importantes, son quienes dan pues el medio ácido a la vagina, ¿no? Lo cual es del ecosistema vaginal, ¿no? Y tenemos gran positivos, gran negativos, anaerobios, ¿no? Aerobios y anaerobios. Es parte de la flora vaginal normal, ¿no? Ahora miren acá abajo, ¿no? Dense cuenta de este detalle, ¿no? Que Cándida, que vamos a ver más adelante, ¿no? Cándida, este hongo, ¿no? Cándida, E. coli, son parte normal de la flora vaginal, ¿no? En un 15% de las mujeres van a tener Cándida, E. coli como parte normal de su flora vaginal, ¿no? Es parte del ecosistema, ¿no? De la microbiota vaginal. Entonces, hay mujeres pues que tienen colonias de hongos de cándida, pero coexisten, ¿no? En este ecosistema vaginal normal, pues, ¿no? Y no necesariamente es infección, ¿no? Entonces, recuerden, ojo acá, que más adelante vamos a ver que las infecciones vaginales pueden ser endógenas o exógenas. Endógenas significa que esta infección se ha originado, pues, ¿no? De endógeno, o sea, de adentro, ¿no? De la mucosa vaginal. Y efectivamente, ¿no? Esta cándida que es parte, ¿no? Es endógeno, pertenece a la flora vaginal, por alguna circunstancia, ¿no? Depende, bajo la inmunidad o X factores, ha hecho que por algún mecanismo se altere esta flora y por lo tanto cándida empiece a proliferar y da pues la infección, la candidiasis, ¿no? ¿No? Pero es una infección endógena, ¿no? Infección exógena significa que vino de afuera, pues, ¿no? Por ejemplo, gonococo vino de afuera, pues, ¿no? Por una transmisión sexual, ¿no? Vino de afuera, ¿no? Entonces, eso significa, jóvenes.
tenemos, mira, todo lo que compone la flora bacteriana normal, ¿no? Aerobios y anaerobios, ¿no? Tanto gran positivos como gran negativos. El anaerobio más importante es Lactobacillus. Entonces, mira, cómo se mantiene la flora vaginal normal, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Este es lo fisiológico normal, ¿no? El importante, hemos dicho, es Lactobacillus, ¿no? Este, este de acá, eh, Lactobacillus, este es el más importante, ¿no? El Lactobacillus. Pero este Lactobacillus para, ¿no? Vivir necesita del glucógeno, ¿no? Entonces, ¿qué hace el lactobacillus, no? Las células vaginales, ¿no? De la pared vaginal son ricas, pues, en glucógeno, ¿no? Y este glucógeno es usado por el lactobacillus. Y el lactobacillus usa el glucógeno ¿para qué? Para producir agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno, y para producir ácido láctico. Este ácido láctico es, pues, el que da el pH ácido, ¿no? A la vagina, ¿no? Hemos dicho de 3,5 a 4,5. Entonces, ambos son muy importantes, ¿no? Para mantener esa flora vaginal normal, ¿no? Entonces, este ácido láctico, esta acidez, este medio ácido de la vagina, hace pues que no se multipliquen, ¿no? Los microorganismos patógenos, ¿no? Por ejemplo, enterobacterias, ¿no? Igual, ¿no? El peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, igual, ¿no? Va a impedir, ¿no? Que se reproduzcan microorganismos que poseen catalasas, ¿no? Impide la reproducción de anaerobios, de Gardnerella vaginalis, ¿no? De Mobilungus. Entonces es importante este mecanismo, ¿no? Ahora acá vemos este, que el ecosistema vaginal, ¿no? Que es pues en la edad fértil de la mujer, se mantiene así, ¿no? Pero depende de varios factores, ¿no? Que lo mantienen y varios factores también que van a alterar este ecosistema, ¿no? Como es la higiene íntima, ¿no? El uso de DIU, de tampones, el usar ropas ajustadas, ¿no? Mujeres diabéticas o que usan inmunosupresores, van a alterar pues esta flora vaginal normal, ¿no? El uso de corticoides, el uso de antibióticos, trastornos hormonales, ¿no? El mismo líquido seminal, ¿no? Que es alcalino, altera pues también, ¿no? Todos estos factores pueden alterar la flora vaginal normal, ¿no? Y alteran este ecosistema. Muy bien, entonces, las causas ya entramos a lo patológico, ¿no? Las causas de secreción vaginal que en nuestro medio, lo que más van a ver frecuentemente es candiriasis, ¿no? Infección vaginal por hongos, por cándida, ¿no? Que es un hongo. Eso es lo que más frecuentemente van a ver en nuestro medio, ¿no? Segundo en frecuencia va a ser vaginosis bacteriana, cervicitis, secreción normal excesiva y tricomonas. Miren, la tricomoniasis es poco frecuente, ¿no? Entonces, más van a ver cándida, ¿no? Ese es el más frecuente, ¿no? Pacientes frecuentemente van a venir con picazón, escozón, flujo a leche cortada, etcétera, ¿no? Y luego sigue la vaginosis bacteriana, ¿no? Que característico es el flujo olor a pescado, ¿no? Un flujo blanquecino, maloliente, ¿no? Olor a pescado, inclusive algunos, ¿no? Catalogan. Y al último, tricomonas, ¿no? Muy rara vez, algunas veces van a ver infección vaginal por tricomonas, ¿no? Que es una secreción amarillenta, espumosa, abundante, ¿no? Que también a veces tiene mal olor. Entonces, en orden de frecuencia en nuestro medio. Veamos entonces primero vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, mira, es vaginosis bacteriana, no decimos vaginitis, porque itis es una inflamación, ¿sí o no? ¿No? En cambio, vaginosis no, ¿no? Decimos vaginosis porque la vaginosis bacteriana no produce una respuesta inflamatoria, como es en el caso de la vaginitis, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Acá no hay una respuesta inflamatoria.
¿no? Como en las vaginitis que vamos a ver más adelante, ¿no? Las vaginitis son pues cándida y tricomonas. En cambio, la vaginosis bacteriana no es pues una respuesta, es más bien por una alteración, ¿no? Del ecosistema vaginal. Entonces, esta vaginosis bacteriana ¿no? Es polimicrobiana y generalmente predominan anaerobios. Es por una alteración del ecosistema vaginal, ¿no? Se altera esta flora vaginal normal, se altera, ¿no? Por X factores. ¿Y qué va a pasar producto de esta alteración? Aquí va a haber pues una disminución o a veces prácticamente ausencia de lactobacillus, ¿no? Y si no hay lactobacillus, no hay pues ácido láctico y por lo tanto no hay el medio ácido, se pierde el medio ácido de la vagina, ¿no? Y si se pierde ese medio ácido de la vagina, entonces se empiezan a proliferar las otras eh, especies, ¿no? De anaerobios, ¿no? Entonces, por esa alteración del ecosistema del medio ácido, ¿no? Se ha producido esta vaginosis bacteriana. Y empiezan a proliferar de manera excesiva especies de anaerobios. Por eso la vaginosis es, ¿no? Polimicrobiana y predominan sobre todo los anaerobios, ¿no? ¿Y cuáles son estos anaerobios? ¿No? Ahí tenemos Gardnerella vaginalis, Mycoplasma, Mobiluncos, Ureoplasma, ¿no? Entonces, no se olviden acá, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? La vaginosis bacteriana es producida por, decimos, la mnemotecnia GAMU, ¿no? Gardnerella, ¿no? GA es de Gardnerella, Mycoplasma, Mobiluncos, Ureoplasma, ¿no? Y por excelencia está Gardnerella vaginalis. Entonces, la vaginosis bacteriana es la infección vaginal más frecuente, más común en las mujeres sexualmente activas, ¿no? Entre 15 y 44 años, ¿no? Y es frecuente tanto en estas mujeres también como en las embarazadas, ¿no? En las gestantes también vamos a tener frecuentemente vaginosis bacteriana y hay que tratarla, porque si no nos va a dar amenazas de partos prematuros, infecciones, corioamnionitis, etcétera, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos para vaginosis bacteriana? ¿No? Sobre todo la promiscuidad, ¿no? Tener compañeros sexuales nuevos o múltiples. Ese es el factor de riesgo más importante. El hacerse de duchas vaginales, lavados enérgicos, ¿no? Usar jabones íntimos. Eso también predispone a que este ecosistema, esta flora se altere, ¿no? Entonces, esos dos factores de riesgo, ¿no? Y ya poco está pues el uso de DIU, ¿no? El comienzo temprano de actividad sexual, ¿no? Relaciones sexuales durante la menstruación, ¿no? Frecuentemente vamos a tener las mujeres que nos dicen, doctor, después de que termino de menstruar, me viene un flujo con mal olor, ¿no? Medio café. Es pues la vaginosis bacteriana, ¿no? O después de tener relaciones sexuales, sí, me baja un flujo, ¿no? Al día siguiente tengo un flujo con mal olor. Es pues la vaginosis bacteriana, ¿no? Ese flujo, ¿no? Después de tener relaciones sexuales, el medio alcalino del semen alteró, pues, ¿no? El medio ácido de la vagina, ¿no? Y produjo esa alteración del ecosistema y por lo tanto vaginosis. Entonces, miren, esto dijimos, ¿no? Que esto es lo normal, ¿no? Hace rato hemos dicho un ecosistema vaginal normal. Hemos dicho que lo normal es que predominen lactobacilos, ¿no? Y los anaerobios, ¿no? Predominan, ¿no? Con una relación con aerobios de 2:1 o de 5:1, ¿no? Y Gardnerella vaginalis está presente en 5 a 30%, Mobiluncos en menos del 5% y Mycoplasma en 15%. Eso es lo normal, ¿no? Y en 1 mililitro de secreción vaginal normal debe haber 10.000 lactobacilos, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Acá miren, ¿no? Estamos viendo una célula, ¿no? Epitelial, vaginal, ¿no? Y rodeado de estos que ven pequeñitos son pues los lactobacilos, ¿no? Eso es lo normal.
Pero, ¿qué pasa cuando este ecosistema vaginal se altera? O sea, ¿qué pasa en la vaginosis bacteriana? ¿No? Los lactobacilos disminuyen, pues hemos dicho, ¿no? ¿No? Entonces va a haber pocos lactobacilos que van a producir el peróxido de hidrógeno y el ácido láctico, ¿no? Entonces, como disminuyen los lactobacilos, entonces los anaerobios empiezan a aumentar, hemos dicho, ¿no? Mira, mira la relación cómo aumenta de lo que era de 2 a sí, de, ¿no? De 2 a 1, de 5 a 1, aumenta de 100 a 1 a 1000 en 1 la relación, ¿no? Y miren cómo esta célula epitelial que vimos acá, ¿no? Célula epitelial plana, vaginal, limpia, normal. Cómo ahora, mira, en esta vaginosis, esta célula epitelial plana se ha rodeado, mira, se han metido full, ¿no? Full células anaerobias, lo están rodeando en toda la membrana de esta célula, ¿no? En su superficie, ¿no? En su periferia, mira, ¿no? Entonces, full anaerobios, ¿no? Y por cada gramo de secreción, mira cómo ha aumentado 1 millón de microorganismos, ¿no? Esta es pues la famosa célula clave, ¿no? O célula guía o clue cell, ¿no? Que es una célula, pues en su superficie se ha adherido full células anaerobias, ¿no? O rodeado de anaerobias, ¿no? Esas son las células clave, ¿no? Entonces acá, ¿y qué anaerobios? La Gardnerella vaginalis aumenta, pues, ¿no? Full, bastante. Moviluncos aumenta, micoplasma aumenta, ¿no? Entonces, esa es en una vaginosis bacteriana. Entonces, ¿qué pasó en esta vaginosis bacteriana? ¿No? Los lactobacilos disminuyen, disminuye el peróxido de hidrógeno, y si disminuye todo esto, entonces disminuye la acción protectiva, pues, ¿no? ¿no? De la mucosa vaginal, ¿no? Y si disminuye toda esa acción, ¿no? Protectiva, entonces los anaerobios empiezan a aumentar, hemos dicho, ¿no? Todos estos anaerobios aumentan. Entonces, si aumenta Gardnerella vaginalis, va a haber una degeneración celular, ¿no? Y eso se va a traducir en la descarga vaginal, o sea, en el flujo genital, ¿no? De esta vaginosis bacteriana, que aumenta esa descarga vaginal. Micoplasma aumenta, este anaerobio aumenta, y va a aumentar la producción de aminopectidasas y de carboxilasas, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que aumente el pH, ¿no? El medio ácido se altera y aumenta hacia medio alcalino, ¿no? Este aumento de anaerobios también va a producir aminas, ¿no? Y eso es lo que va a dar el olor característico, pues, ¿no? Un olor fétido, ¿no? Que inclusive dicen olor a pescado, ¿no? Entonces, eso caracteriza a la vaginosis bacteriana, ¿no? El flujo genital aumentado, el pH aumentado, ¿no? Alcalino y el mal olor, ¿no? Acá lo tenemos igual, ¿no? Ahí está, ¿no? Mal olor, ¿no? Las tres características de este eh, vaginosis bacteriana. ¿Cuáles son los síntomas de la vaginosis bacteriana? O grisácea, ¿no? Blanca, gris, maloliente, olor a pescado, le dicen inclusive, ¿no? A veces una secreción copiosa. Existen los criterios de Ansel para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana, ¿no? Y estos criterios de Ansel son estos 4 de acá, ¿no? Se necesita por lo menos 3 de los 4 criterios para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Primero, que sea una secreción lechosa homogénea, ¿no? Ya hemos dicho. El pH mayor de 4,5, ¿no? Cómo se perdió el pH ácido y aumenta hacia lo alcalino, ¿no? Mayor de 4,5. El test de aminas positivo, ¿no? Lo que va a dar, pues, el olor fétido, ¿no? Olor a pescado. Y a la microscopía debemos ver la presencia de las células guía, ¿no? Las células clue que hemos dicho hace rato. Esos son los criterios de Ansel, ¿no? Entonces, la vaginosis bacteriana es una infección polimicrobiana, ¿no? Miren acá, ¿no? En la microscopía, miren cómo estas han aumentado los anaerobios, ¿no? Estos anaerobios, ¿no? Gardnerella vaginalis, moviluncos, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren, acá lo han teñido y tenemos, pues, a las células clue, ¿no?
Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Una, a ver, acá tenemos, mire, una célula CLUE, ¿no? Acá tenemos otra célula CLUE, ¿no? Acá otra célula CLUE, acá tenemos otra, todos rodeados, pues, de anaerobios, ¿no? Y acá otra célula CLUE, ¿no? Igual acá, ¿no? Tenemos las células CLUE, ¿no? Rodeados de, ¿no? Acá en su superficie, ¿no? Esta célula epitelial rodeada de, ¿no? De anaerobios. La vaginosis bacteriana es importante, ¿por qué? Porque por las complicaciones, ¿no? Que va a producir. Produce complicaciones ginecológicas y también durante la gestación, ¿no? ¿Qué complicaciones ginecológicas? Está asociado, ¿no? Es un cofactor, ¿no? Que se asocia con el virus del papiloma humano y de alguna manera ayuda, pues, a producir displasia cervical, ¿no? Produce salpingitis, ¿no? Infección, ayuda, pues, a veces complica, ¿no? Y da infecciones del tracto urinario, ¿no? Porque el pH se alteró. Y esto es lo más importante, ¿no? Pacientes ginecológicas que se han operado, ¿no? En el posoperatorio dan pues un dolor pélvico, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria posoperatoria, ¿no? Pacientes poshisterectomizadas hacen pues una, ¿no? Infección posoperatoria y debido pues a que el medio vaginal estaba pues alterado, ¿no? Y tenía vaginosis bacteriana. Durante el embarazo, esta vaginosis bacteriana, flujos, descensos, ¿no? Van a producir pues este, amenazas o trabajos, ¿no? Amenaza de parto prematuro. Esa vaginosis bacteriana que no se trata en el embarazo puede llegar a producir corionitis, ¿no? O sea, infección de, porque las bacterias ascienden hacia arriba, hacia el útero, y si se rompe la bolsa, entran hacia el útero y es una fuente, pues, de infección, ¿no? Y da corionitis, ¿no? Y por lo tanto, va a dar partos prematuros, vamos a obtener recién nacidos de bajo peso al nacer, y esto, ¿no? Miren, después del parto, una vaginosis bacteriana que no se ha tratado, ¿no? En esta gestante, después del parto, va a dar una endometritis, ¿no? Porque los gérmenes de la vagina ascienden hacia el útero y va a haber endometritis postparto o también tenemos endometritis post-aborto, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento para la vaginosis bacteriana? Típicamente damos esto, ¿no? Metronidazol viene en tabletas de 500 miligramos y se da pues 2 veces al día, ¿no? Cada 12 horas por 7 días, ¿no? Vía oral. También puede usarse a veces la dosis única, ¿no? De 2 gramos de metronidazol vía oral, dosis única, ¿no? Ahora, si es alérgica a metronidazol, podemos dar clindamicina, ¿no? Que también viene en, ¿no? En cápsulas de 300 miligramos. Los damos, ¿no? Cápsula 2 veces al día, ¿no? Vía oral por 7 días. Tenemos cremas también, ¿no? En clindamicina, ¿no? El que a veces usamos frecuentemente también es óvulos, ¿no? Hay clindamicina, viene en óvulos también, ¿no? Y será pues un óvulo, colocarse un óvulo cada noche, ¿no? Por 3 noches dentro de la vagina. El que más usamos, no se olvide, metronidazol, tabletas de 500 miligramos, 2 veces al día, ¿no? Cada 12 horas por 7 días. Muy bien, ahora vamos a ver vaginitis infecciosa. Entonces ya no vaginosis, ¿no? Ahora es vaginitis, ¿no? Que ya produce una inflamación, ¿no? Y por lo tanto va a dar una infección vaginal. Y es producido por dos, ¿no? Cándida y tricomonas. Vamos a ver primero la Candida albicans, ¿no? Que produce candidosis vulvovaginal. Entonces, la candidosis o candidiasis vulvovaginal, eh, hemos visto que Cándida es parte del ecosistema vaginal, ¿no? Eso vimos al inicio, ¿no? Entonces, y está pues en ese equilibrio, ¿no? Del ecosistema, ¿no? Pero por X motivos se pierde este equilibrio, ¿no? En el ecosistema. ¿Y qué factores van a propiciar, ¿no? Acá tenemos la adherencia, ¿no? Al epitelio vaginal, ¿no? Entonces, Cándida pues se adhiere a las células del epitelio, ¿no? El,
Los estrógenos, hemos visto que los estrógenos, una disminución de los estrógenos, entonces va a ser que disminuyan pues los lactobacilos y por lo tanto se altera, ¿no? La flora vaginal y los hongos empiezan a proliferar, pues, ¿no? Y empiezan a producir enzimas, proteasas, fosfolipasas, ¿no? Y da esta infección por hongos, ¿no? En la patogénesis de la candidiasis hay dos explicaciones, ¿no? La primaria nos dice pues que cándida, hay cándida en el intestino, ¿no? El intestino es un reservorio donde también hay este patógeno, este hongo, ¿no? Que es Candida albicans. Entonces, cuando la mujer defeca, esta cándida pues pasa luego a, ¿no? Después de la defecación, ¿no? Sale cándida y pasa hacia el periné y hacia la vagina, ¿no? Y de esa manera infecta y se produce la candidiasis, ¿no? Esa es una fuente de infección, ¿no? Lo otro, tenemos las infecciones recurrentes por cándida, ¿no? Tenemos reinfección, o sea, a partir del reservorio intestinal que hemos dicho, ¿no? Ahora, miren acá, recuerden que cándida, esta infección por cándida, no es una transmisión, no es una infección de transmisión sexual, ¿ah? Ojo con eso, ¿no? Cándida no se transmite por transmisión sexual. Entonces, ningún ensayo ha demostrado pues que el tratamiento del varón pueda prevenir recurrencia en la mujer, ¿no? O sea, el varón no transmite cándida en las relaciones sexuales a la mujer, ¿no? Ahora, la mujer puede transmitir al varón, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero no es una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, la mujer puede transmitirle cándida al varón, ¿no? Pero en el varón, pues, a veces siente síntomas pasajeros, ¿no? Escozor, ¿no? En el glande, ¿no? Muy bien. El- ¿Qué factores predisponentes tenemos para que nos dé candidiasis vulvovaginal? El embarazo, ¿no? En el embarazo es muy frecuente esta infección vaginal por hongos, ¿no? Se aumenta la colonización vaginal por hongos, ¿no? Hemos dicho que los estrógenos incrementan la adherencia de cándida, ¿no? Al epitelio vaginal, ¿no? El usar anticonceptivos hormonales también predispone a candidiasis, ¿no? Pacientes diabéticas, pacientes que han tomado en los últimos días, en las últimas semanas antibióticos, ¿no? Y sobre todo antibióticos de amplio espectro, ¿no? Tomamos amoxicilina, clindamicina, cefalosporina, etcétera, ¿no? Depende por un proceso respiratorio. Y luego vienen y dicen, no, me escoza, ¿no? Me pica la vagina y tengo un flujo, ¿no? Entonces, estos antibióticos han alterado, pues, la flora vaginal y los hongos han proliferado, pues, ¿no? Estados de inmunosupresión, ¿no? Pacientes con VIH, lupus, el uso de corticoides también predispone a que proliferen y de candidiasis, ¿no? Pacientes obesas, ¿no? Climas cálidos, la humedad, ¿no? A veces piscinas, saunas también predisponen a la proliferación de hongos, ¿no? Y por último, el uso de vestimentas, como dicen, ¿no? El usar, pues, blusas apretadas, ropas ajustadas, ¿no? Predispone a esto también. ¿Cuál es la clínica? Típicamente es un prurito vulvar intenso, le arde, le irrita, le pica, ¿no? La vagina, ¿no? Los labios, sus partes, ¿no? Como que le quema, a veces te van a decir, ¿no? ¿No? Y tú ves, pues, efectivamente, ¿no? La vulva está enrojecida, está edematosa, inclusive hay escoriaciones, porque tanto que le arde, le pica, a veces es intenso, que le da ganas de rascarse, ¿no? Y produce, pues, algunas escoriaciones, ¿no? Y lo otro se acompaña pues de un flujo blanquecino grumoso, que a veces ¿no? Lo comparamos como requesón, ¿no? Como leche cortada. Pero este flujo no tiene mal olor, ¿no? Recuerden eso. A veces se acompaña también de dispareunia, ¿no? Dolor en las relaciones, ¿no? Dolor en la vulva, ¿no? Y a veces se acompaña de síntomas urinarios. Ojo con eso, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo. Porque la orina, a veces al momento de orinar, la orina choca con la vulva, que está toda enrojecida, edematosa y le duele, pues, ¿no? Y disuria, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? Una vulva eritematosa, ¿no? Edematosa, enrojecida, hinchada, ¿no?
enrojecida, es típico de hongos, pues, ¿no? Por cándida, ¿no? Igual acá, ¿no? Tenía una posmenopáusica, ¿no? Por lo que hemos dicho, en posmenopáusica bajan, pues, los estrógenos y más predispuesta a infecciones, ¿no? Y sobre todo por hongos, ¿no? Y si es posmenopáusica, diabética, obesa, más frecuente, ¿no? Infección por cándida, ¿no? ¿No? Mira ese flujo blanquecino, grumoso en las paredes, ¿no? Igual acá, ¿no? Enrojecido los labios, ¿no? Un flujo blanquecino, lechoso, como leche cortada, ¿no? Al espéculo vemos, ¿no? Cómo ese flujo en el canal vaginal. Entonces el diagnóstico es con la clínica, ¿no? A veces sobrediagnosticamos, ¿no? Acá en la cándida el pH no se altera, ¿no? No se altera acá el pH, ¿no? El pH solo se va a alterar en vaginosis bacteriana y en tricomonas, ¿no? Y en la microscopía vamos a ver las hifas o pseudomicelios, ¿no? En una microscopía en fresco, ¿no? Lo ideal a veces sería hacemos cultivos a veces, ¿no? En casos recurrentes. Entonces mire al microscopio, ¿no? Tomo una muestra de secreción vaginal y le echo unas gotitas de, ¿no? de hidróxido de potasio y lo miro al microscopio y veo pues la formación de las hifas o pseudohifas, ¿no? Micelios, ¿no? Característico de este hongo de Candida albicans, ¿no? El cultivo ya sería más sensible, ¿no? Mucho, ya en casos de candidiasis recurrentes, a veces pedimos un cultivo, ¿no? De esta secreción vaginal, ¿no? Y ahí va a identificar, aislar, pues, ¿no? Y sobre todo para ver la sensibilidad, porque a veces son resistentes a los antimicóticos comunes, ¿no? Y pedimos cultivo de esa secreción para ver la sensibilidad, ¿no? El antibiograma, y qué antimicóticos vamos a poder dar, ¿no? Y por último, ¿cuál es el tratamiento? ¿No? En el tratamiento puede ser local o sistémico, ¿no? Puede ser local o sistémico. Pero se ha demostrado que tanto los tratamientos sistémicos como locales, ¿no? Que actualmente están disponibles, tienen la misma eficacia, ¿no? Eficacia clínica y micológica similar. O sea, no ha habido diferencia, ¿no? Podemos dar cualquiera, ¿no? Tratamiento si, local o sistémico, ¿no? Creo que el tratamiento sistémico es pues por vía oral, ¿no? Tenemos tabletas, es monodosis, ¿no? Que es el que damos, ¿no? Fluconazol en monodosis, ¿no? Los tomas vía oral, ¿no? El tratamiento local, vía vaginal, pues local, tenemos las cremas y los óvulos, ¿no? Entonces acá tenemos el tratamiento, ¿no? Nistatina, mira, usamos nistatina, ¿no? Es el más antiguo, ¿no? El antimicótico más antiguo, ¿no? Que a veces usamos, ¿no? Pero últimamente preferimos, pues, este, preferimos el clotrimazol, ¿no? Este de acá, ¿no? Clotrimazol, ¿no? El clotrimazol, damos dosis única y se acabó, ¿no? Una tableta de, ¿no? Que viene tableta de 500 miligramos en dosis única, ¿no? Vía oral, tratamiento sistémico, ¿no? Y se acabó. También tenemos otro que usamos frecuentemente jóvenes, es este, este de acá, ¿no? Fluconazol, ¿no? Igualito, ¿no? Una tableta de fluconazol de 150 miligramos, una tableta dosis única vía oral y se acabó, ¿no? Alternativas tenemos pues el clotrimazol en crema vaginal, ¿no? Que se da todo, decimos a la paciente, clotrimazol, crema vaginal, viene en tubitos, ¿no? Que se aplique cada noche, al momento que se acuesta, esta crema, ¿no? Dentro de la vagina, y también puede aplicarse alrededor de la vulva, ¿no? Donde esté enrojecido ahí también, ¿no? Cada noche por 6 noches, ¿no? Y una alternativa muy, muy buena es el butoconazol, que viene, ¿no? Este butoconazol viene en tubitos en crema, ¿no? Un tubito te dura para 3 aplicaciones, o sea, una aplicación cada noche, ¿no? Decimos que se aplique esta crema, una aplicación cada noche por 3 noches, ¿no? Esta crema se aplica con su aplicador y se aplica dentro de la vagina, ¿no? Y también alrededor de los labios que esté enrojecido. Entonces, esas son las alternativas que más usamos, ¿no? En nuestro medio tenemos fluconazol, ¿no? En tabletas, una tableta dosis única de 150 miligramos y acompañado de clotrimazol en crema vaginal local o butoconazol, ¿no? Local. Ahora, la candidiasis vulvovaginal se clasifica en no complicada y complicada, ¿no?
La no complicada es la más común que vemos, ¿no? Da síntomas leves a moderados, causado por Candida albicans, ¿no? Y se da en las mujeres en edad fértil, ¿no? En cambio, la complicada es recurrente, ¿no? Les sana y de acá un mes, 2 meses, otra vez tiene este episodio, ¿no? Otra vez escozor, picazón, flujo, requesón, ¿no? Como leche cortada. Viene varios episodios recurrentes, ¿no? Y los síntomas ya son más graves, ¿no? Prurito intenso, y es causada por otras especies de cándidas no albicans. Tenemos cándida glavatra, ¿no? Por ejemplo, se da en mujeres inmunodeprimidas, ¿no? Con comorbilidades. Entonces, candidiasis, cándida vulvovaginal recurrente, decimos cuando tiene 4 o más episodios durante un año, ¿no? Acá ya tenemos que identificar cuál es la causa que lo ha predispuesto, ¿no? Y si es recurrente, es como que ya se está cronificando, ¿no? Una candidiasis recurrente, ya tenemos que dar un tratamiento más agresivo por más tiempo, ¿no? Y uno de los tratamientos que damos frecuentemente es este, ¿no? El fluconazol. Pero ya sería mira, de 150 miligramos, una tableta cada 72 horas por 3 dosis. Y luego que continúe una tableta de 150 miligramos cada semana por 6 meses, ¿no? Un tratamiento más prolongado, ¿no? Para esta candidiasis recurrente. En cuanto a la tricomonosis, tricomoniasis vulvovaginal, es producido pues por esta, ¿no? Por este parásito, Trichomonas vaginalis, ¿no? Es un parásito flagelado. En el humano existen 3 géneros de tricomonas, ¿no? Que pueden colonizar al ser humano, ¿no? Pero el que más es este, ¿no? El Tricomona vaginalis, que coloniza pues el tracto genitourinario. Es un anaerobio, ojo con eso, es un anaerobio. Ahí está, Tricomona vaginalis, visto una preparación en fresco, ¿no? Mira, acá vemos, ahí está, con su flagelo, ¿no? La tricomoniasis es la única que es una infección de transmisión sexual, o sea, esta sí es una ITS, ¿no? Es una ITS, infección de transmisión sexual. Esta sí se transmite por vía sexual, es la única, ¿no? O sea, es una infección exógena, pues, ¿no? Como hemos dicho al inicio. Entonces, si es una enfermedad de transmisión sexual, entonces se asocia, pues, a otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? A veces acompaña, entra el tricomona y de pasadita está entrando gonorrea, por ejemplo, ¿no? Acompañándolo. En el varón va la uretritis, pero en la mujer jóvenes, en la mujer este tricomona más va a colonizar el cuello uterino, por lo tanto va a producir una cervicitis y también coloniza la vagina, o sea, produce una vaginitis, ¿no? Pero más el cuello uterino, ¿no? Por eso vamos a ver que el típico, ¿no? En el cervix produce punteado rojizo, ¿no? En fresa. Entonces, en un 50 hasta 90% de las mujeres dan síntomas, pues, ¿no? Miren, esto fue pregunta examen, ¿no? El tiempo de incubación de tricomonas es de 3 a 28 días. Tiene pues un tiempo de incubación relativamente largo, ¿no? Y el clínica se caracteriza porque es un flujo genital amarillento, verdoso, de todo amarillento, espumoso y maloliente. Ese es típico, ¿no? Un flujo amarillento, espumoso y maloliente. Recordemos, la vaginitis más bien da un flujo blanquecino grisáceo, maloliente, ¿no? En cambio, aquí es amarillento, espumoso y maloliente, ¿no? ¿No? Y a veces se acompaña a veces de disuria, dispareunia, prurito, ¿no? Y a veces sangra, ¿no? A veces dice la paciente, doctor, en la noche, anoche veo que mi trus se ha manchado, ¿no? Manchitas de sangre. Entonces a veces acompaña de emisión de gotas ¿no? de sangre vaginal, ¿no? Es pues por la colpitis en fresa, pues, ¿no? A veces la vulva está eritematosa, edematosa, ¿no? En algunos casos, no en todos. Y lo más importante es esto, ¿no? Hay una cervicitis
maculosa o en puntos rojos. Es la típica cerviz en puntos de color de fresa, ¿no? Que caracteriza, ¿no?, a esta tricomona, ¿no? Ahí está un flujo blanquecino, ¿no? Un flujo, como hemos dicho acá, ¿no? Es un flujo amarillento, ¿no? Espumoso, abundante, y con mal olor, ¿no? Miren en el cuello, ¿no? Esos punteados rojizos, ¿no? Esos, pues, esos punteados rojizos es el típico, pues, como hemorragia subepitel, ¿no? En fresa, pues, le llaman ese aspecto, ¿no? Y a veces esto sangra, ¿no? Y pues ese flujo en algunos casos se acompaña de sangradito escaso, ¿no? Y le mancha la truza, ¿no? Y te viene a emergencia y dice, doctor, estoy sangrando, ¿no? Y tú evalúas, no, no hay sangrado de adentro del útero, ¿no? Era un flujo amarillento, espumoso y acompañado de esas, y ves un cuello en fresa, ¿no? Punteados rojizos. Esos punteados a veces sangran al contacto, pues, ¿no? Entonces el diagnóstico es clínico, como hemos dicho, ¿no? El pH está aumentado, ¿no? Mayor de cuál, solo en la vaginosis y en la tricomonas el pH pierde la acidez, ¿no? Aumenta hacia alcalino, ¿no? En cambio, en cáncer el pH ácido, ¿no? Y característico es el diagnóstico con la microscopía, que vamos a hacer al microscopio, vamos a ver directamente al parásito, ¿no? En solución fisiológica, ¿no? Pero el cultivo es el gold estándar, ¿no? Bueno, actualmente no se hace, ¿no? Es muy caro hacer este cultivo, ¿no? De patrico, ¿no? Pero por lo menos a la microscopía debemos verlo, ¿no? Eso sí podemos hacer. A veces cuando hacemos a la paciente el papá Nicolau y nos viene el reporte de papá Nicolau, nos van a reportar de que también se han encontrado tricomonas, ¿no? Entonces miren a la microscopía, ¿no? Cómo se ve estas tricomonas, ahí está, ¿no? Con su flagelo, ¿no? Ahí están las tricomonas. Y en un papá, ¿no? En un extendido de papá Nicolau también encuentran tricomonas, ¿no? Ahí está la microscopía, ¿no? También, ¿no? Está tricomonas, ¿no? En un examen directo a la microscopía, ¿no? Tiene una sensibilidad de 50-60%, ¿no? ¿Ya? Entonces acá vemos, ahí están las tricomonas, acá se ve una tricomona, acá otro, ¿no? Pero a veces es difícil verlo, ¿no? Porque acá, como nos dicen acá, ¿no? Para verlo al microscopio, en 1 mililitro de secreción tendría que haber más de 10.000, ¿no? Tricomonas para poder verlo, ¿no? Porque si hay menos es difícil verlo a la microscopía. Y el tratamiento, jóvenes, es pues en tricomoniasis, ¿no? Metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, ¿no? O sea, cada 12 horas por 7 días. Igual que vaginosis, ¿no? Recuerden, vaginosis bacteriana y tricomonas, ambos se dan metronidazol 500 miligramos, que vienen tabletas de 500 miligramos vía oral, cada 12 horas, o sea, 2 veces al día por 7 días, ¿no? También podemos dar metronidazol 2 gramos, dosis única, ¿no? Vía oral. Otra alternativa, tenemos tinidazol, 2 gramos. Tinidazol viene en tabletas de 500. Tendrías que dar para 2 gramos, 4 tabletas juntas, ¿no? Una sola vez, ¿no? Vía oral. También hay método en otros, ¿no? Entonces, oral es por excelencia, ¿no? Por 7 días o en monodosis, con ambos, conseguimos un índice de curación de 95%. Acá, jóvenes, acá sí es ideal dar tratamiento a la pareja, ¿no? Porque hemos dicho que tricomonas sí es una ITS, ¿no? Una infección de transmisión sexual. Y por lo tanto, la pareja también tiene que recibir tratamiento. A diferencia de vaginosis y cándida, necesario, no, ahí sí no es necesario dar tratamiento a la pareja, ¿no? En vaginosis y en cándida. No está justificado, ¿no? Solo está justificado en tricomonas, ¿no? Y la pareja también tomará pues metronidazol, el mismo esquema, ¿no? En cuanto a la cervicitis mucopurulenta o supurativa, esto ya más van a ver cuando hagan EPI, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria. La cervicitis mucopurulenta es una inflamación pues del cervix, ¿no? Del cuello uterino, ¿no? Es la causa infecciosa que produce esta cervicitis, ¿no? Que del cuello es clamidia y gonococo. Clamidia trachomatis y gonococo, ¿no? Y estas dos se transmiten pues por transmisión sexual, ¿no? Otros que producen también cervicitis, está herpes simple, tricomonas también produce cervicitis, pero, ¿no? Punteadas, hemos dicho, ¿no? Etcétera.
Pero la cervicitis mucopurulenta típicamente es producido en primer lugar por clamidia, ¿no? Y en segundo lugar, gonococo, ¿no? Neisseria gonorrhoeae. Ahí está, una cervicitis mucopurulenta, ¿no? Los síntomas son pues flujo vaginal, ¿no? A veces hemorragias pequeñas, ¿no? Sangraditos, manchas. A veces se acompaña de dispareunia, ¿no? Irritación vulvar, vaginal, disuria, ¿no? Entonces en el examen vamos a ver esta secreción mucopurulenta, ¿no? Como ven acá, ¿no? Mirando al espéculo, ¿no? Un cervix friable, ¿no? Que a veces sangra al contacto. Ya van a ver cuando hagan EPI, es muy parecido, ¿no? Porque en la EPI también vamos a tener cervicitis mucopurulenta, ¿no? El tratamiento depende, pues, de quién es el microorganismo, ¿no? Que lo produce, ¿no? El tratamiento para clamidia, tenemos que dar acitromicina, viene, ¿no? 1 gramo vía oral, una vez, ¿no? Acitromicina viene en tabletas de 500 miligramos, entonces, 2 tabletas para que hagan 1 gramo, pues, vía oral, ¿no? O si no, damos doxiciclina, cualquiera de los dos. Doxiciclina, que viene en cápsulas de 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Vía oral por 7 días. Ese es para clamidia, ¿no? En cambio, para gonococo, damos entre 50 miligramos intramuscular STAT y acitromicina, una vez, ¿no? Ojo que he escrito acá O y acá he escrito I. O sea, para clamidia doy acitromicina o doxiciclina. Cualquiera de los dos, ¿no? En cambio, para gonococo doy ceftriaxona y acitromicina, ambos a la vez, ¿no? Y para terminar, jóvenes, en cuanto al acceso de Bartolino, recuerden que las glándulas de Bartolino pues se encuentran a los costados, ¿no? De la abertura vaginal, ¿no? En los labios menores, ¿no? Y estas glándulas pues secretan un líquido que ayuda a lubricar la vagina, ¿no? Pero ¿qué pasa si las aberturas de estas glándulas se obstruyen? El líquido se regresa, ¿no? El orificio se obstruye, entonces este líquido regresa al conducto de la glándula y se va llenando, ¿no? Y forma y se llena de este líquido, ¿no? Y forma pues esta tumoración, ¿no? Que se llama quiste de Bartolino, ¿no? Y si ese contenido del quiste, ese líquido se infecta, va a producir pues el acceso de Bartolino, ¿no? Lleno de líquido pus, ¿no? Acá tenemos acá está, ¿no? La glándula de Bartolino, ¿no? Y desemboca en un conducto en el labio menor, ¿no? Ahora 5, más o menos. Pero si el conducto, si la desembocadura se obstruye, el conducto se llena y se hincha y forma esa tumoración que es el acceso de Bartolino, ¿no? Entonces, un acceso a veces rápido, ¿no? En 3, 5 días, 2 días ya se infectó y se llena, ¿no? Y la paciente viene de emergencia toda dolorida, que no puede caminar porque hay una tumoración, ¿no? En los labios, ¿no? Enrojecida y dolorosa que le molesta, pues, ¿no? Unilateral, ¿no? Inclusive a algunos les producen fiebre. Acá tenemos, miren estas fotografías, ¿no? Toma pues el labio menor, ¿no? El labio menor, acá está en el labio menor izquierdo, ¿no? Se formó este acceso de Bartolino, ¿no? Ahí está, ¿no? El labio menor, ¿no? Porque acá está el labio mayor afuera y el labio menor, ¿no? Toma el labio menor izquierdo. Acceso de Bartolino. El tratamiento consiste pues en drenaje, ¿no? Ese acceso, ¿no? O se punza y se aspira ese líquido pus, y ese pus, un ¿no? Para cultivo, ¿no? Se punza, ¿no? Hay que drenar, pues, ¿no? Ese es el tratamiento, es drenaje de este acceso de Bartolino, ¿no? Dar full antibióticos, ¿no? Cefalosporina, ciprofloxacin, podemos dar amoxicilina, cefalexina, clindamicina, ciprofloxacino, ¿no? Dependiendo. Algunos casos van a requerir marsupialización. Y ya casos recidivantes, ya hacemos al final exéresis de la glándula de Bartolino, ¿no? Entonces acá está, miren, para terminar, un acceso a Bartolino, ¿no? Se hace un cortecito de 1 o 2 centímetros, ahí está, ¿no? Y se hace un cortecino y sale la pus, ¿no? Se drena toda la pus, se limpia, se lava con isodine y listo, ¿no? Y la abertura se deja abierta, ¿no? Solo los costados, este borde, ¿no? Los bordes nomás, y este borde y el otro borde se sutura, ¿no? Unos cuantos puntos. Y acá el otro borde también se sutura, ¿no? O sea,
la cápsula con la mucosa, ¿no? Del labio de la vagina se sutura, ¿no? Igual acá, ¿no? La cápsula, ¿no? Del quiste, del acceso de Bartolino y con la mucosa de se te dan unos cuantos puntos, ¿no? Se dan 2 puntos, ¿no? Igualito en este lado, ¿no? 2 o 3 puntos, ¿no? Y queda abierto, ¿no? Y solito en los días drena y cierra eso solito. Esa es marsupialización, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes, les agradezco, muchas gracias. ¿Alguna observación? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Eh,